Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeñarañe. Y vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, que ponga las palabras en mi boca y principalmente que toque cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, te pedimos que nos tomes de la mano a cada uno de nosotros y nos guíes hacia tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y en el programa anterior estuvimos hablando de los mandamientos y habíamos analizado los 5 primeros. Hoy continuamos analizando los mandamientos y el 6º mandamiento nos habla de no adulterar. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Contrariamente a todo lo que muchas veces escuchamos en el mundo, de que el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es matriz armónica con Dios, donde Dios, el hombre y la mujer, se comprometen a estar juntos para siempre, hasta que la muerte los separe. Y es ahí donde tenemos que, quienes decidimos llegar a casarnos, permanecer. Pero ¿qué pasa cuando entra una tercera persona? Directamente se le quita a Dios de su lugar. Entonces, ahí entra esa ruptura de ese sacramento que se hizo ante Dios, donde se viene a romper no solamente el amor que ambos se prometieron ante Dios, sino también viene a romper la familia, a lastimar la familia. Y fíjense que en los mensajes que da la Virgen, ella dice que el gran combate va a ser siempre al final en contra de la familia. Por eso el adulterio, ¿verdad? Cuando es dentro de lo que es la parte carnal, que es el matrimonio, ¿verdad? Es cuando entra una tercera persona. Y acá estamos hablando de que tenemos que aprender a convivir, a entendernos, a respetarnos y a perdonarnos. Dice en el capítulo 18 de Mateo, es imposible que vivan los hermanos en la fe sin oración y perdón. Y hoy vemos cómo hay un porcentaje muy alto de matrimonios que se destruyen. ¿Y por qué? Porque desde el principio no estuvo Dios y porque Dios no permanece en todo ese recorrido de la vida donde Él tiene que ser la base, donde Dios tiene que ser el cimiento para que esa pareja pueda pasar adelante ante todos los arrebatos que presenta la vida.
Por eso se vence con la oración y la fe todas las circunstancias adversas que hay, ¿verdad? Y nos habla también de que tenemos que aprender siempre, no solamente a aprendernos de Dios, sino a permanecer con Dios. No es buscar a Dios solamente en la necesidad, sino es estar con Él en todo momento, pedir su bendición en todo lo que hacemos, pedir a Dios la luz, las fuerzas que vienen de Él para poder solucionar los problemas, porque problemas hay en la vida. No existe ni la persona perfecta, ni no existe la persona que no tenga problemas. Todos tenemos problemas, todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero el diablo nos enseña a mirar los defectos y no las virtudes. Cuando Cristo nos enseña siempre a mirar lo bueno y a rezar por aquello que puede obstruir, que puede dañar, ¿verdad? En nuestra libertad tenemos que decidir seguir a Dios, permanecer con Dios y entender el daño que puede causar el adulterio dentro de la familia. También el adulterio puede ir a la parte espiritual. ¿Y qué es eso? Cuando pongo mi fe en todo aquello que no pertenece a Dios. Por ejemplo, en que me lean las cartas, pongo mi fe en que me lean las manos, personas que adivinan el futuro. Fíjense que todo lo de Dios es divino. Y el prefijo a implica negación. Entonces, adivino significa aquel que no quiere lo divino, aquel que no llega a lo divino, ¿verdad? Y siempre vamos a encontrar personas que estén dispuestos a hacer todas aquellas cosas que no pertenecen a Dios. Por eso va en contra de Dios como decía, del adulterio, todo lo que sea el azar, el vivir de la suerte, ¿verdad? Y el no poner nuestra confianza en Él y el querer adivinar muchas veces el futuro. Todo eso va en contra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que ni el talismán, ni las cartas, ni la pruebera, ni las adivinas, etcétera, etcétera, están con Dios, sino están justamente trabajando para el mal. También tenemos que ver, volviendo un poco para atrás, todo lo que puede dañar un matrimonio, como la pornografía, como la falta de castidad, ¿verdad? La lujuria, el libertinaje, la masturbación, la pornografía, como ya decía, la prostitución, la violación, todo eso va en contra de este mandamiento. Bueno, después tenemos el séptimo mandamiento que dice no robar, no hurtar, ¿verdad? Dios nos da a cada uno lo que nosotros necesitamos. Y hay algo que el ser humano tiene que aprender, es a ser feliz con lo que tiene. Porque a veces siempre estamos codiciando lo que tienen los demás. O aparece la envidia, que es uno de los 7 pecados capitales, donde se envidia lo que tiene el otro. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que todo lo que Dios nos da tenemos que valorar y tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos. Dios no cuantifica un robo, sino califica. No importa si es grande o si es chico lo que estás robando. Eso no es tuyo. Y entonces siempre te va a tener apartado de Dios, alejado de Dios. Y va a ser en tu casa una antena receptora de los males, porque todo lo robado no es bueno, no te pertenece. Tenemos que entender que cuando el Señor nos da los mandamientos, es para que los vivamos, para que aprendamos a entrar dentro de lo que es la ley de Dios. Y de nada sirve
tener lo ajeno. De nada sirve no disfrutar de nuestros bienes porque terminamos perdiendo hasta lo que nosotros tenemos. Tenemos que leer la palabra de Dios, llenarnos de Dios y entender qué importante es hacer todo en la vida con Dios y de acuerdo a sus mandamientos. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y estábamos hablando de los mandamientos. Vamos al 7. No mentir. Fíjense que dicen los sacerdotes que es el mandamiento más confesado. Porque es como que el ser humano le dio cabida en su vida a la mentira. Sin embargo, nos explica Jesús en el capítulo 8 de Juan que el diablo es el padre de toda mentira y que nosotros no podemos estar con Dios cuando la verdad no está en nuestra vida. Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que aprender a vivir en la verdad. Tenemos que aprender a darle valor no solamente a nuestras palabras, sino a dejar de ser apariencias, porque a veces las apariencias que el ser humano quiere mostrar al mundo está lleno de mentiras y falta la realidad. La palabra de Dios nos enseña a que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y es en esa verdad en la cual tenemos que permanecer. Es en esa verdad en la cual tenemos que aprender a vivir. Acuérdense de que cuando el Señor nos dice que el diablo es el padre de toda mentira, incluye lo que muchas veces el ser humano llama la mentira piadosa. Porque resulta que tan astuto es el diablo que hizo aparentar de que la mentira piadosa no es pecado. Sin embargo, Jesús nos dice que el diablo es el padre de toda mentira y la piedad no se puede mezclar con la mentira porque es un pecado y es un mandamiento de Dios. No solo mentimos hablando, podemos mentir, como decía recién, en las apariencias. Podemos mentir con las falsificaciones, porque eso no es real. Y ahí se están uniendo dos pecados, la mentira con no robar. Y qué importante es aprender lo que agrada a Dios, porque de verdad queremos estar con Dios, de verdad queremos vivir dentro de ese reino de Dios. Pero fíjense que hay muchas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida. Porque si no sacamos, estamos viviendo a medias. Y con Dios no funciona el vivir a medias. O estás con Dios o estás sin Dios. Por eso Jesús nos dice, ¿verdad? El que no recoge conmigo, desparrama. Y tenemos que aprender a entrar dentro de no solamente la veracidad, sino dentro de toda la ley de Dios, dentro de todo lo que Dios nos muestra que está bien ante sus ojos. Y yo sé que no es fácil vivir dentro de los mandamientos, pero Jesús nos dice que solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y el vivir dentro de la verdad, el vivir dentro de la justicia, el vivir dentro de todos los mandamientos, nos hacen hijos de Dios. Y nosotros queremos ser hijos de Dios. Nosotros queremos
vivir en el reino de Dios, donde Cristo sea el Rey de nuestra vida. Y tenemos que esforzarnos por sacar de cada una de nuestras vidas todo aquello que nos aparta de Él. No es fácil, pero con Dios todo se puede, porque para Dios nada es imposible. Por eso es importante que nos detengamos y hagamos un análisis profundo de nuestra vida para ver si realmente estamos viviendo de acuerdo al querer de Dios. Cada día. El camino que nos lleva a la salvación es de día a día. Jesús dice en el capítulo 6 de Mateo, ocúpate de las penas de cada día, ocúpate de hacer bien todas las cosas todos los días, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y no apartándonos nunca de su ley, no apartándonos nunca de sus normas y de todas las enseñanzas que nos da Jesús. Cuando vivimos los mandamientos, tenemos que aprender a hacerlo con amor. Y cuando nosotros faltamos a cualquiera de los mandamientos, también estamos faltando al amor. Porque cuando pecamos, nosotros lo hacemos en contra del prójimo. Y cuando nosotros queremos llegar a Dios, nosotros indefectiblemente tenemos que pasar por el prójimo. Entonces, cuando peco, siempre agredo a mi prójimo, mi próximo. ¿Y quiénes son esas personas? Todas las personas que Dios permitió que lleguen a cada una de nuestras vidas. Sean tu familia, sean tus amigos, sean personas quienes ocasionalmente o quizás una sola vez en la vida le veas. Pero hacer las cosas con Dios. Todo lo que se construye sin Dios fracasará, dice en el Salmo 127. Y si queremos construir con Dios, tenemos que hacer todo con Él, limpiando, purificando y sacando de nuestra vida y de nuestros corazones todo aquello que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos muestra que está mal. Tenemos que decidir cambiar nuestra conducta. Tenemos que decidir hacer lo que Cristo nos dice. Por más pequeña que pueda ser una mentira, eso daña tu relacionamiento con Dios. Porque cuando nosotros pecamos, nosotros nos apartamos de Dios. No es que Dios aparta de nosotros. Somos nosotros quienes nos apartamos de Dios. Entonces tenemos que analizar si en realidad estamos dispuestos a seguir su camino, a vivir su palabra y entender que el amor a Dios pasa por poner en práctica todas y cada una de sus enseñanzas. La decisión es nuestra, no es de Dios, porque el querer de Dios es que todos nos salvemos, que todos lleguemos a poder disfrutar de la vida eterna en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el querer de Dios. Pero ¿cuánto estoy dispuesto a hacer, a esforzarme? Porque yo puedo decir, yo amo a Dios, voy a misa, rezo, pero Dios conoce mi corazón. Y Dios conoce si no me importa vivir de acuerdo a todo lo que aprendimos, a todas sus enseñanzas, a toda la ley de Dios, a todos los mandamientos de Dios. Dios conoce mejor que nadie. Entonces, ¿a quién le vamos a engañar? A Cristo. Fíjense que cuando leemos los evangelios, dicen varias partes que Jesús no necesitaba que ellos le digan nada porque Él conocía sus pensamientos. Y Él conoce los nuestros. Y Él conoce no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestros sentimientos. Y me detengo mucho en este mandamiento porque es un mandamiento que está muy dañado en el día a día, porque la mentira se hizo parte de la vida de la gente. Y si nosotros no decidimos sacarlo de raíz y extirpar de nuestra vida todo aquello que daña nuestro relacionamiento con Dios, entonces va no solamente permanecer,
en nuestro corazón y en nuestra vida la mentira, sino que cada vez va a ser mayor. Y muchas veces un pecado lleva a otro pecado, sea igual o sea diferente, pero siempre cada vez nos va apartando más de Dios. Nada queda en su estado inicial. Todo se reproduce. Entonces, si seguimos pecando, si seguimos apartándonos de Dios, cada vez la situación va a ser peor. Por eso está en nosotros la decisión. Dios quiere sacarnos de donde estamos para llevarnos hacia Él. Somos nosotros quienes decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Somos nosotros quienes tomamos esa determinación de hacer lo correcto o no ante los ojos de Dios. En fin, volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios y estábamos hablando de los mandamientos. Nos vamos al 9º mandamiento: no desear la mujer de tu prójimo o no desear el hombre de tu prójima. Dios pone 2 mandamientos por cada una de las grandes debilidades del hombre. Y las debilidades del hombre están en la carne, cuando vamos a los mandamientos: no adulterar y no desear la mujer de tu prójimo. Y después está también el siguiente mandamiento, junto con no robar y no codiciar los bienes ajenos. Pero volviendo al 9º, no desear la mujer de tu prójimo o no desear el hombre de tu prójimo. Cuando nosotros decidimos casarnos, como hablábamos recién, es para toda la vida. Fíjense que Jesús dice en el capítulo 5 de Mateo que con la mirada podemos estar pecando. Existen miradas lujuriosas, existen miradas que van más allá de lo que nosotros no podemos imaginar. Y todo eso daña al ser humano, porque daña en su interior. Los pecados están en nuestro espíritu, matando nuestro relacionamiento con Dios. Entonces, en este mandamiento, ¿verdad?, donde hablábamos recién de que el matrimonio es una matriz armónica con Dios, donde está Dios por encima de todo y están los hombres y la mujer, tengo que aprender a respetar, tengo que aprender a tolerar. ¿Por qué hoy se rompen tan fácilmente los matrimonios? Porque no existe el respeto y tampoco existe la tolerancia. Cuando nosotros vamos a conocer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 2530, dice: la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y por la práctica de la templanza. ¿Qué significa concupiscencia? Apetito desmedido de bienes terrenos y placeres deshonestos, restando importancia a lo moral. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como les decía recién, tenemos que aprender a ser felices con lo que tenemos. Nadie se pudo casar obligado. Y cuando nosotros vemos un matrimonio, y aunque la persona esté soltera o soltero, tiene que aprender a respetar a ese matrimonio. El respeto a los demás. El respeto a lo que ya no me pertenece. Y comienza desde lo más profundo del corazón. Pero vivimos en un mundo que está tan yendo por el camino errado, que es como que la sexualidad atrae demasiado al ser humano y llena la mente de cosas
que van destruyendo a la persona. Y la pregunta que me tengo que hacer íntimamente y pedirle al Espíritu Santo que me revele: ¿será que estoy viviendo en el respeto a los demás? Dentro del matrimonio, ¿será que soy tolerante? Porque hoy se rompen los matrimonios fácilmente por la falta de tolerancia. Y cada uno en su egoísmo no quiere cambiar. El no querer cambiar y entender de que en un matrimonio todos, tanto hombre como mujer, tenemos que ceder en algunas cosas. Eso hace de que pueda ser llevadero, pero si es que no se cede, si cada uno quiere lo suyo y como a él o a ella le gusta, se termina mirando afuera. Y eso termina destruyendo. Fíjense la destrucción que causa cuando hay ruptura en un matrimonio. No solamente sufren quienes forman parte de él, que son la pareja, y los hijos. ¿Cuánto sufren? Muchas veces los padres toman a los hijos como escudos. Y son los hijos los que van por delante en cada pelea. Y el daño emocional que ellos sufren es terrible. Muchas veces hasta son chiquititos. Y esas son heridas muy profundas que solamente con Dios se puede sanar. Por eso es tiempo de volver a la fuente. Nuestra fuente es Dios. Fíjense, analizando un poco, ¿verdad? La fuente es donde sale el agua. Y cuando nosotros nos apartamos de la fuente, nos quedamos sin agua. Y nosotros necesitamos de la fuente, del agua para vivir. Así también, Dios es nuestra fuente de vida para poder llegar a la vida eterna. Y cuando nosotros nos apartamos de Él, nosotros nos quedamos secos en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. Y sin aquel que es dador de vida, que nos puede llevar a la salvación, porque nuestro paso por esta vida terrenal es limitado. Nos guste o no nos guste, todos nos vamos algún día de esta dimensión. Y ¿será que estamos preparados para la eternidad? Es lo que siempre tenemos que analizar. Y el último mandamiento, no codiciar los bienes ajenos, que también va relacionado a no robar, ¿verdad? Nos habla no solamente de bienes materiales, sino bienes espirituales y también bienes intelectuales. Podemos codiciar el dinero o la casa o el auto o lo que tenga el otro, pero también podemos codiciar la espiritualidad que tiene la persona. También podemos codiciar la fe, los dones que pueda llegar a tener la persona. ¿Y qué pasa con la codicia? La codicia tiene su origen en la idolatría. Y la idolatría dice en el capítulo 14 de Sabiduría, es el principio y el porqué y el fin de todos los males. ¿Y qué es idolatría? Todo aquello en tu vida que sea más importante que Dios. Entonces, entender que tenés que ser feliz con lo que tenés, porque Dios nos da mucho. Desde el momento que tenemos vida, desde el momento que tenemos salud, solo cuando se pierde la salud se valora lo que se tenía. Desde el momento que tenemos familia, alguien que nos ama y personas a quienes amar. Y desde el momento que tenemos paz, tenemos que entender la grandeza de los bienes de Dios, el disfrutar de los bienes de Dios y no estar mirando lo que tiene el otro y no tengo yo. Si quiero algo, tengo que trabajar por eso, sea en lo material, sea en lo espiritual o sea en lo intelectual. Pero, ¿de qué me sirve tener
todo en la vida, como dice Jesús, y perder la salvación. No me sirve de nada tener acá en esta dimensión, pero el día que te vas no te llevas nada. Más que nuestro espíritu nos llevamos con las 3 potencias del alma, que son memoria, entendimiento y voluntad. Nada más. El resto se queda. Y como bien dice la palabra de Dios, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, disfrutemos de los bienes que Dios nos da y entendamos, ¿verdad?, de que todo lo que tiene el otro es del otro. Pero a veces nuestros ojos tan ávidos de lo ajeno se olvidan de mirar lo que nosotros ya tenemos. Y tenemos que aprender a disfrutar de lo que tenemos y trabajar por lo que queremos. Todos y cada uno de los mandamientos de Dios nos llevan a vivir dentro de los límites establecidos por Dios. Y la decisión no es de Dios, porque el querer de Dios es que todos nos salvemos. La decisión es nuestra. Pero ¿estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide o no? ¿Estamos dispuestos a poner en práctica todos y cada uno de sus mandamientos o no? Y la respuesta la tiene cada uno en su corazón. Porque vivir de acuerdo al querer de Dios, como les decía recién, implica romper con todo lo que el mundo nos propone. Por eso Jesús decía que tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y eso no es fácil, pero con Dios todo se puede. ¿Qué hay imposible para Dios? Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y para terminar todo lo que hablamos de los mandamientos, quiero compartir con ustedes una parte de la Biblia que está en el Antiguo Testamento, donde Dios nos explica que lo que nos está pidiendo no es imposible, sino que Él nos pide lo que nosotros podemos hacer. Está en el capítulo 30 de Deuteronomio, desde el versículo 6 en adelante, y dice: Yahvé tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Yahvé con todo tu corazón y con toda tu alma, y para que vivas. Entonces Yahvé tu Dios hará caer todas esas maldiciones sobre tus enemigos contra los que te hayan perseguido. Tú volverás a escuchar a Yahvé y pondrás en práctica todos sus mandamientos, los que yo te prescribo hoy. Yahvé tu Dios te dará abundante prosperidad en todo lo que hagas. Multiplicará tus hijos y las crías de tus ganados. Tu tierra será fecunda y tendrás de todo en abundancia. Porque de nuevo estará contento Yahvé al verte feliz, guardando sus mandamientos y sus normas, en una palabra, lo que está escrito en el libro de esta ley. Cuando te conviertas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que yo te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, para que puedas decir que suba alguien al cielo a buscar esos mandatos y después escucharemos y lo pondremos en práctica. Tampoco están al otro lado del mar, para que tengas que decir que alguien pase hasta el otro lado y los traiga de vuelta y entonces escucharemos y los pondremos en práctica. Todo lo contrario. Estas cosas de que hablo están bien cerca de ti. Ya están en tu boca y en tu corazón, de modo que no te será difícil cumplirlas. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida por una parte y por la otra el mal y la muerte. Yo te mando que ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus mandamientos
sus normas y sus leyes, y vivirás y te multiplicarás, y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir. Te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé, escuchando su voz y uniéndote a Él. Es palabra de Dios, te alabamos Señor y te damos gracias. Él nos dice, cuando nos habla al principio, ahora dice, Yahvé tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Quiere decir que limpiará y marcará nuestros corazones. Y va a sacar los males de nuestra vida cuando nosotros decidimos vivir la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa cuando nosotros salimos de los mandamientos y vivimos de acuerdo a nuestros criterios? Nos apartamos de Dios y nos encontramos con las consecuencias de nuestros pecados, porque ningún pecado se queda en su estado inicial. Todo pecado tiene su consecuencia. Y por eso dice en Eclesiásticos o Sirácides capítulo 5, nunca digas pequé y no me pasó nada. Porque siempre hay una consecuencia. Hay consecuencias que llegan enseguida y hay consecuencias que tardan, pero sí llegan, tarde o temprano. Entonces, el Señor lo que nos pide es que vivamos en su presencia. Y para vivir en la presencia de Dios tenemos que cumplir sus mandamientos. Y tenemos que decidir poner en práctica todo lo que nos pide. Es nuestra decisión. ¿Qué pasa? Voy a poner un ejemplo. Si ya te casaste, ya te separaste y te volviste a casar, y entonces decís, bueno, ¿y cómo hago si yo ya estoy fuera de ese mandamiento? Y dice en 1 Corintios 7 que te quedes en el estado en el que estás, pero que cumplas todos los otros mandamientos. Entonces es decidir hacer las cosas con Dios. Nuestro pasado nosotros no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar desde nuestro presente y en todo nuestro futuro. Y nuestro futuro está ligado a la eternidad. Tenemos que aprender a vivir hoy ya en la presencia de Dios, haciendo las cosas con Dios. Nos dice aquí que hoy pone ante nosotros la elección de vivir en la vida eterna o de ir a la perdición. Y eso implica que ames a Dios, que amemos a Dios y que sigamos sus caminos. La decisión es nuestra, no es de Dios. Estoy dispuesto a dejarme transformar por Dios y entregarle mi corazón, cada uno el suyo, ¿verdad? Para que Dios nos moldee y sacar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Él. La decisión es nuestra. Dios nos invita, porque Él nunca obliga, pero nosotros decidimos qué hacer con cada una de nuestras vidas. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por conocerte, gracias por poder entender lo que tú nos quieres decir a cada uno de nosotros para que decidamos vivir de acuerdo a tus mandatos. Gracias por amarnos tanto, por tendernos la mano, sacarnos del mundo y darnos la oportunidad de una vida nueva. Gracias porque con tu amor sanas cada una de nuestras heridas, que la hemos logrado cuando nos apartamos de ti, pero hoy queremos volver a ti, que eres la fuente, y sabemos que para ti nada es imposible. Por eso te pedimos esas fuerzas que vienen de ti, para que podamos hacer lo que tú nos pides y vivir en el camino trazado por ti. Bendice, mi Dios, a todas aquellas personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Bendícenos, mi Dios, a nosotros, a nuestras familias, y llénanos de tu paz.
que seamos todos instrumentos de tu paz. Y aquellos que todavía no te conocen, pon cerca de ellos alguien que les hable de ti, para que seas tú quien transforme sus corazones. Te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que recibimos de ti. Te pedimos que aprendamos a vivir en tu presencia, con esa fortaleza de saber de que para ti nada es imposible y que tú eres nuestro Dios, que nos amas, que nos conduces hacia la salvación y que quieres llamarnos hijos, porque eres nuestro Padre, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que tú nos pides. Gracias por tu amor. Gracias por llamarnos como buen pastor a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y gracias por conducirnos a la salvación. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por estar presentes y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo programa de Tiempo con Dios.